Varias preguntas se nos pueden venir a la mente. ¿Tiene usted una fe contagiosa? En otras palabras, una fe que motive a otros a creer en Dios tan apasionadamente y tan confiadamente como usted cree. ¿O qué tal esta otra pregunta? Todos en su iglesia o en el grupo donde usted está sirviendo en la iglesia, ¿todos tienen esa fe firme en Dios y en su palabra y en lo que Él nos pide que hagamos? Muchas veces nos encontramos con que la fe parecería que es algo individual y que muy pocos tienen o muy pocos han llegado a desarrollar esa fe profunda en Dios. Pero lo cierto, como vemos a lo largo de toda la Biblia, es de que Dios espera de que no solamente unos cuantos, sino todos los que servimos a Dios tengamos una fe fuerte en Él. Vamos a ver lo que esto representó cuando el pueblo de Israel iba a tomar a Jericó y ellos tuvieron que tener una fe colectiva que ayudaría en los planes de Dios. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. El que nosotros sigamos a Dios individualmente, esa es una responsabilidad propia mía o de usted. Pero cuando todo un pueblo tiene que seguir a Dios, ahí es que todos tenemos que estar envueltos en una misma idea, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Todos deberíamos desarrollar una fe tal que todos nos comprometamos a obedecer a Dios. Y es ahí donde las victorias en el pueblo de Dios se dan, cuando todos, no unos cuantos, sino todos estemos confiando en Dios, caminando en pos, en obediencia, y veremos la mano de Dios. Eso es lo que sucedió en el pueblo de Israel. Cuando Josué ya había escuchado la orden de parte de Dios de rodear la ciudad de Jericó por 7 días, él inmediatamente se levanta y le dice al pueblo: vamos a caminar, vamos a dar vueltas, los sacerdotes van a tomar el arca, 7 de los sacerdotes van a tomar el 7 cuernos y van a ir tocando la trompeta, los soldados irán al frente, el resto iremos atrás, pero todos vayamos en silencio. Los únicos que van a ir entonando van a ser los sacerdotes que llevan los cuernos. Y así hicieron el primer día, y el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día. ¿Dónde estaba la confianza del pueblo? Era obviamente en lo que Dios había dicho. Ellos entendieron lo que Dios les había pedido, confiaron en lo que Dios les estaba diciendo y obedecieron en ello. En el séptimo día tuvieron que dar 7 vueltas a la ciudad por completo. Y en el último momento, ya cuando habían dado las 7 vueltas, los sacerdotes tocan las trompetas y Josué les dice: en ese momento yo voy a gritar, y cuando yo grite, todos ustedes griten y los muros caerán. Fue ese acto de fe, no solamente de Josué, no solamente de los sacerdotes que llevaban el arca o de aquellos que tocaron la trompeta, sino de todos los que estaban en pos del arca y caminando alrededor de Jericó. Todos ellos llegaron a tener una fe colectiva y confiaron que ese era el método de victoria. Lo que así sucedió. Los muros cayeron y el pueblo que estaba adentro miraron la obra de Dios, de un pueblo que tenía una fe completa y absoluta en su Dios. Y ahí donde ellos quedaron paralizados, pasmados, al ver cómo Dios estaba haciendo algo que solamente Él iba a hacer. Y ahí se entregaron en el pánico y fueron presa fácil del enemigo, en este caso del pueblo de Israel. Y todos murieron a espada. ¿Qué es lo que hacía falta? Esa fe colectiva. En nuestras iglesias o en el lugar en donde servimos, lamentablemente no vemos una fe absoluta de todo el pueblo. Son unos cuantos quienes nada más son los que siguen a Dios con confianza y en obediencia. Los otros dudan mucho para hacer cosas, se detienen en obediencia porque no creen que Dios es capaz de hacer solamente las cosas que Él puede hacer. Y es ahí donde lamentablemente el pueblo de Dios pierde el privilegio de mirar la maravillosa obra del Señor. Tal vez nosotros seamos las personas que estemos impidiendo que esa fe crezca dentro de todo el grupo. Seamos nosotros los primeros escépticos o los primeros temerosos o falta de que nos falte obediencia.
y eso afecta a los demás. Muchos están mirándonos y aunque no creamos así, muchos miran nuestra falta de fe o nuestra falta de compromiso y ellos también se desalientan. Seamos nosotros un ente que favorezca a todos, que movilice dentro de todos los miembros de la iglesia a una fe que sea tan fuerte que todos nosotros vivamos como un solo ser, como el cuerpo de Cristo, en pos de Dios, caminemos con fe y obediencia. Y es ahí donde Dios hará grandes cosas en medio de su pueblo. No solamente se necesita la fe del pastor o de los líderes de la iglesia, se requiere una fe como tal de todos. Y es ahí donde podremos caminar todos. Así es de que, ¿cómo usted puede motivar a otros a tener esa fe? ¿Cómo puede ser usted un ente motivador para que otros comiencen a confiar en Dios y a depender y a obedecer a Dios? Es ahí donde cuando todos desarrollemos esa fe, podremos decir que podemos caminar alrededor, entre comillas, de nuestro Jericó y veremos a los muros caer. No solamente de unos. Dios quiere la fe y la obediencia de todo su pueblo. Y eso es una verdad que se encuentra en todas las escrituras. Así es que ayudemos a otros a confiar en Dios. Pongamos nosotros ese desafío de crecer en fe en nosotros mismos. Pidamos a Dios que nos ayude, que aprendamos a confiar y que seamos de alguna manera ente diseminador de esa fe que puede proyectarse en otros y que puede ayudar a todos a caminar con confianza. Dios quiere ver eso en su pueblo. Honrémosle a Dios con nuestra fe. Que Dios nos bendiga y hasta pronto.